Pero bueno, mire, vamos a entrar ya a la mesa con los queridos periodistas. Está ya aquí Temoris Greco y Alejandro Almazán. Manuel Hernández Borboya no lo veo, espero que se incorpore en un momento más, pero le damos la más cordial bienvenida a Alejandro Almazán, Temoris Greco. Buenos días. Hola, 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 buenos días, Ernesto, ¿qué tal? Hola, buenos días, Ernesto, y al auditorio, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, me están informando que tenemos que hacer un breve corte. ¿Podemos mandar un video de los que tenemos? Ok, vamos a mandar el video precisamente de Palestina, sobre lo que está pasando con el pueblo palestino y esta horrible situación de estos ataques cobardes que se dieron del grupo Hamas contra la población israelí y que nada más le dio un buen pretexto a Netanyahu y al gobierno de Israel para incrementar esta guerra que tiene contra el pueblo palestino, este genocidio contra el pueblo palestino. Hay un video de una cuenta de Twitter que nosotros seguimos mucho porque tienen un trabajo serio que es Palestina Hoy. Tienen un video, una edición que hacen de un videíto y lo vamos a mandar y vamos a aprovechar para hacer el ajuste técnico. Tenemos un problema técnico y no podemos ahorita incorporar visualmente a Alejandro y a Temoris, así que mientras usted ve este video, le advierto, las escenas son fuertes y crudas. Regresamos con ustedes. لا تسل عن سلامتي واحد شي جهان مدنيين اخويا اخويا الله. وزارة الأوقاف اللي أكلت هواية يا جماعة الخير وحيكملوا عليها الجيت. في متصوبين هان عند طرمبة. تحت واحد ضرب كله. شهيد قديش العمر؟ هذا سلام. لا تسل عن سلامتي كفنا من وسادتي فضى النار والدماء قل لمن كيف يتم وصف هذه المشاهد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله على سلامتك يا حاج. ربنا يعوضك عوض خير ان شاء الله. والهاتف الذي كان يحمله سعيد لتبقى الرسالة باقية. إذا هي الصورة لا زالت حتى هذه اللحظة الدماء بالتأكيد يغطون. لا حول ولا
Pues tremendas, tremendas las escenas, no deja uno de conmoverse de muchas maneras, de veras, y bueno, ya se encuentra también aquí Manuel Hernández Borboya, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Manuel, muy buenos días, bienvenido. Bueno, mi querido Temoris Greco, ¿qué decir de todo? Hay mucho que decir. Hemos estado leyendo también a Manuel Hernández Borboya y leyendo pues muchísimo lo que está pasando, una cobertura muy importante y valiosa que está haciendo Al Jazeera allá también. Temoris Greco, ¿qué decir? ¿Cuáles son desde tu mirada los puntos que no hay que perder de vista de esto que está sucediendo entre el gobierno de Israel, el grupo Hamas y las consecuencias que esto está teniendo para el pueblo palestino? Sí, bueno, las consecuencias son para los dos pueblos. Y esto es lo que yo creo que una de las primeras cosas que debemos dejar claras. Las imágenes de las masacres que cometieron los hombres, alrededor de 1,500 hombres de Hamas que penetraron en territorio del Estado de Israel, son alucinantes y muy dolorosas. Y hay que verlo también. Rodearon un festival de música donde había jóvenes desprevenidos bailando y los masacraron. Solamente en este festival mataron a 260 personas. Después entraron no solamente a cuarteles de policía y a cuarteles militares, sino que entraron a kibbutz, que son como ejidos, y masacraron a personas que estaban durmiendo en sus casas, a familias. Hay más de 1,000 personas en Israel, entre ciudadanos israelíes y extranjeros, que fueron asesinados y unos 150 que fueron secuestrados. No hay ninguna justificación moral ni ética, ninguna, para atacar a la población civil, y menos de esta forma. Asesinaron a niños, asesinaron a mujeres, a muchachos que trataban de escapar o que se arrastraban. Decapitaron gente. O sea, esto es inadmisible. Pero también están las escenas que nos acaban de mostrar, que es, no es lo cotidiano de Gaza. Se parece a lo cotidiano, pero es peor. El ministro de Defensa de Israel acaba de declarar que el ritmo de los bombardeos que tienen ahora son 5 veces los de la guerra de 2014, una guerra donde mataron a 2,200 personas, incluidos más de 500 niños. O sea, no me puedo imaginar. Yo viví esos bombardeos y son, pues, terroríficos. Que un ritmo 5 veces mayor. Bueno, quien paga esto es la población civil. No solamente los están bombardeando de esta forma masiva, que además quién sabe por qué tiempo se va a prolongar, sino que han decidido hacer algo sin precedentes, que es cortar totalmente el acceso de agua, de alimentos a Gaza, de combustible y de electricidad. Solamente hay una planta de electricidad en Gaza. Esta planta acaba de dejar de funcionar porque se quedó sin combustible. Entonces solamente quedan la población, los 2,5 millones de gazatíes están pues con los generadores, esos chiquitos que uno les echa gasolina y que hacen un montón de ruido, pero quién sabe cuánto van a durar, porque no hay combustible. Y esto incluye también los hospitales. Los hospitales también se van a quedar en cualquier momento sin energía para atender todo el cúmulo de emergencias que como nunca les están llegando. Y quieren pues matar a la población de hambre y de sed. O sea, ese es un castigo colectivo que desde ninguna manera, desde ningún punto de vista posible en la legislación internacional se cabe. Israel invoca su derecho a la legítima de ofensa. Lo que está haciendo es venganza. Esto no es defensa, es venganza. Y es venganza masiva, generalizada, contra la población civil. Estados Unidos dijo anoche que están discutiendo con Egipto. Gaza, que es muy pequeña, Gaza tiene una longitud de 42 kilómetros.
O sea, es como ir desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta la caseta de Tepozotlán. O sea que es muy pequeña. No es más que un banco de arena, no hay montañas, no hay bosques, no es más que un banco de arena que casi no produce nada, produce dátiles y pocas cosas más. Entonces, ahí pero lo que dice lo que dijo Estados Unidos, Anthony Blinken, fue que estaban hablando con Egipto para tratar de abrir un corredor para los civiles. La mayor parte de las fronteras de Gaza están o con Israel o por mar controlado por Israel. Solamente hay una pequeña parte, una pequeña porción de frontera que linda con Egipto, y hay un paso que se llama Rafah, es un paso fronterizo, que por cierto Israel acaba de bombardear, pero lo que están intentando hacer es que, o es lo que dice Anthony Blinken, que van a intentar abrir por ahí una vía de salida para la población civil palestina. O sea, que de esta forma admiten que es correcto que Israel bombardee masivamente Gaza, y además, o sea, si de por sí Gaza la mayor parte de la población son refugiados de otras guerras, gente que se fue a vivir a Gaza escapando de otras partes del territorio que conquistó Israel, pues, o sea, quieren que esos refugiados además se conviertan en refugiados en Egipto. O sea, ¿cuál es el proyecto ahí? ¿Es vaciar Gaza para dejárselo a los israelíes, o qué es lo que quieren hacer con la población civil? Echársela a Egipto. No creo que Egipto lo acepte, porque Egipto tampoco es un país que haya sido ni así solidario con los palestinos, y con eso me refiero a su gobierno, no a su pueblo. Pero bueno, es lo que quieren hacer. Lo primero es que la población civil de ambos lados ha estado recibiendo ataques, o sea, crímenes de lesa humanidad que son inadmisibles. Lo segundo que me parece que es muy importante precisar, y esto hay que tenerlo clarísimo. Esta guerra no fue desatada por los palestinos, no fue desatada por el Movimiento de Liberación de Palestina. El Movimiento de Liberación de Palestina, que está encabezado por el partido Fatah dentro de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, pretende busca la solución llamada de dos estados, donde exista un estado israelí que conviva en paz con un estado palestino, que sea democrático y que sea laico. Jamás es enemiga mortal de la OLP, nunca fue parte de la OLP. De hecho, en 2007, cuando se apoderó de Gaza, lo hizo en una pequeña guerra intestina entre palestinos, en la que Hamás derrotó a la OLP y expulsó a sus miembros a Cisjordania, y también a los funcionarios de la Autoridad Palestina. Y a quien descubren que es parte de la OLP, lo torturan y lo asesinan. Entonces, ¿qué estableció? Jamás es enemigo de la OLP, y jamás tampoco es una especie de entidad democrática que les pregunta a los palestinos qué opinan sobre las cosas. La OLP no ha condenado, ni la Autoridad Palestina, no han condenado la ofensiva que lanzó Hamás, porque por un lado se exponen a ser declarados traidores, y por el otro lado, pues finalmente tienen un enemigo común que es más importante, que es Israel. O sea, no pueden condenarlo. Pero tampoco, esto no es una guerra de los palestinos, no es una guerra de la liberación palestina, porque la OLP no está combatiendo. Que se quede clarísimo. La Organización para la Liberación de Palestina no está combatiendo. La OLP está en Cisjordania intentando contener a los grupos vinculados a Hamás y a Yihad Islámica, porque no quieren que esta guerra, que ya está torturando a la población de Hamás, de Gaza, se extienda a Cisjordania, que es más grande que Gaza y donde hay más población. Esta es una guerra que fue planeada en secreto por Hamás. Hamás dice que fueron 6 de sus comandantes solamente, para impedir filtraciones. Sabemos que Israel tiene, o sea, parte del éxito de esta ofensiva fue que se mantuvo escondida a Israel. Israel tiene una gran red de informantes, o sea, de espías, y grandes capacidades tecnológicas, y no lo vieron venir. Esto se logró porque Hamás lo planeó secretamente, solamente con un pequeño grupo de sus comandantes.
Jamás decidió en qué momento iniciar la ofensiva, cómo hacerlo, y también va a ser Jamás quien va a decidir en qué momento se sientan a negociar y cómo negocian y cómo se ponen de acuerdo con Israel. O sea, es una guerra de Jamás, no del pueblo palestino. Por eso también este castigo masivo que está infligiendo Israel al pueblo palestino es totalmente inaceptable, porque no están castigando a Jamás. Jamás está escondida en su red de túneles y de cuarteles y dormitorios subterráneos. Quien vive en la superficie y quien está expuesto a los bombardeos es el pueblo de Gaza. Gracias, mi querido Temoris. Alejandro Almazán, también, ¿cuál es tu mirada con toda esta tragedia que estamos viviendo ahí en Palestina e Israel? Ya, pues mira, primero, para mí sí ha sido como complicado, ¿no? Ver todas las imágenes, leer todas las noticias. La verdad es que solo me he abocado en ello, en ver lo que está pasando en Palestina. Le tengo un cariño, ¿no? A ese país. Quizá le pase también a Temoris, quienes alguna vez hemos pasado por ahí, por ese país, haciendo reporteo, pues bueno, te vas dando cuenta de lo que es, ¿no? Y yo creo que si miramos solamente, o sea, ahorita el ataque de Hamas, que evidentemente es condenable, creo que, y bueno, Temoris lo sabe muy bien, creo que la historia también, bueno, y Manuel y los que me escuchamos aquí, creo que la historia también nos puede dar otra profundidad, es decir, si bien es cierto todo lo que dice Temoris, me resuena, es decir, no es una guerra del pueblo palestino, es de Hamas, etc. Pero al final, digo, el pasado o lo que ha hecho también el gobierno israelí a la comunidad palestina, a Palestina, ¿no? A la gente de Gaza, pues bueno, pues ha sido digamos, un genocidio prácticamente desde 1948, desde que se funda el Estado israelí. Y hoy simplemente estamos viendo esa aceleración del genocidio, ¿no? Lo estamos viendo en vivo y a todo color, ¿no? Mi experiencia, por lo menos, quizá no es la de todos, pero por lo menos la experiencia que yo viví estando en Cisjordania, no pudimos ir a Gaza porque no lo permitió el gobierno israelí, pero por lo menos estando en Cisjordania y caminar por ahí, ver los testimonios, escuchar, uno se da cuenta que si bien no justifica, digamos, como todos estos ataques, uno los entiende, ¿no? Había, siempre me queda esto de una mujer palestina que me dijo, es como si llegaran a tu casa alguien herido, tú le das permiso que se quede en tu casa, él se queda en el sillón, tú te vas a dormir a la habitación y al día siguiente esa persona que estaba durmiendo en el sillón va y te levanta con un rifle y te manda a la casa del perro, ¿no? Prácticamente eso es lo que, ¿no? Lo que nos están haciendo y me quedé con esa figura que me dijo esta chica para tratar de entender al pueblo palestino. Y yo creo que a partir de ahí uno empieza, en efecto, a entenderlo. Repito, no a justificar los ataques, ¿no? Yo no les llamaría ataques terroristas porque si vamos a terrorismo, yo creo que el Estado israelí es más terrorista que Hamas o incluso que otros grupos extremistas, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque Israel desde entonces, desde que se fundó prácticamente el Estado israelí, ha tenido en la cabeza la exterminación del pueblo palestino, ¿no? O sea, ahí están los testimonios, hay una organización que se llama Silent, Break the Silence, ¿no? Rompiendo el silencio. Exacto, the Silence, ¿no? En donde son todos estos soldados israelíes que de una u otra manera ya no están dentro de, y lo que cuentan es verdaderamente horroroso, o sea, son crímenes de guerra que hoy, estos mismos crímenes de guerra que estamos viendo hoy en vivo y en directo, en donde el propio Netanyahu, ¿no? El primer ministro israelí puede subirlo a Twitter, ¿no? O sea, digo, un tipo psicópata, ¿no? Al final. Y creo que ese también es un problema, es decir, yo creo que no hay que perder de vista, Temoris lo dijo al principio de su participación, esta es una bronca o donde salen afectados los dos pueblos, ¿no? Tanto el judío como el palestino. Y bueno, al final Hamas es el que ha llevado
en este momento al pueblo palestino a estar en esta situación, pero también Netanyahu ha llevado al pueblo israelí a esta situación, ¿no? Es decir, no solamente Hamas es un responsable, sino también Netanyahu y toda esta ala ortodoxa y también brazo armado que tiene digamos, esta parte del Estado israelí, ¿no? Y creo que ahí, o sea, ahí tendría que empezar la comunidad internacional a preguntarse, bueno, ¿no? Y empezar a condenar, ¿no? Hoy es impresionante cómo Israel puede bombardear 4 países y no pasa nada, ¿no? O sea, aquí si se bombardeara un país, si Irán, Irak, cualquiera de esos países del Medio Oriente intentara siquiera enviar un cohete cerca de la franja fronteriza a kilómetros, esto ya hubiera estallado, esto ya hubiera sido un gran pleito, pero como desgraciadamente Estados Unidos protege a Israel y toda esta comunidad occidental protege a Israel, pues bueno, desgraciadamente solamente terminamos viendo, ¿no? El lado malo palestino, ¿no? El que le interesa de alguna manera al mundo occidental que nosotros veamos, ¿no? Yo sí creo que Hollywood y el periodismo occidental, que es un periodismo blanco, un periodismo, el del New York Times, el del CNN, el de Washington Journal, el de EFE, el de las agencias informativas, todo ese periodismo blanco, ¿no? Nos está diciendo que los malos son prácticamente los palestinos. Creo que es bien lo que dice Temoris y está buena esta acotación, en donde básicamente Israel está atacando al pueblo palestino a consecuencia de Hamas. No es esto no es la intifada, no agarró el pueblo palestino y dijo vámonos a la guerra, o sea, no, me parece que es exceso el castigo, ¿no? Que está sufriendo el pueblo palestino. Veremos en qué ocurre, o sea, qué pasa, pero que prácticamente lo que estamos viendo es eso, ¿no? Yo repito, es como un genocidio en vivo y a todo color, ¿no? En donde yo por lo menos, Alejandro Almazán, me perturba mucho estarlo viendo. He estado triste todos estos días, ¿no? ¿No? Porque pues estoy viendo cómo al final estos grupos radicales, ¿no? Han tenido que o terminaron orillando a sus pueblos, ¿no? A esta gran masacre. Otra cosa que también me interesa es entender también Gaza, ¿no? ¿Qué es Gaza? O sea, Temoris ya medio lo mencionó un poquito, ¿no? Que son 42 kilómetros, ¿no? De largo, son 360 kilómetros cuadrados, es el sitio más poblado del mundo, donde también si se ve per cápita son los más pobres del mundo. Ellos no tienen subterráneos, ellos no viven como la gente de Hamas, ellos están arriba, bien lo hizo Temoris, pero también todos los líderes de Hamas no están ahí, ¿no? Están en Emiratos Árabes, ¿no? Están en Qatar, ¿no? Donde fue el Mundial. Y yo digo, bueno, simplemente también pues, lo agarra Israel esto como un pretexto para acelerar su genocidio, ¿no? Y porque ya no solamente es Gaza, sino ya también se están viendo situaciones ahí de guerra, de pequeñas bombitas ahí que están pasando en Cisjordania, en todo el terreno de Cisjordania, ¿no? Así que bueno, yo mi postura es siempre con el pueblo palestino, ¿no? Lamento mucho lo que le pasa al pueblo judío, ¿no? Al pueblo de Israel, lo lamento mucho, ¿no? Pero creo que aquí el problema son esas dos alas radicales, ¿no? Que tienen en medio a ellos, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo terminé reportear, o sea, cuando reporteé, estuve allá y terminé ya después mi reporteo y hacer una reflexión, por lo menos eso es lo que a mí me quedó, ¿no? La culpa es de estos dos brazos extremistas, ¿no? Desgraciadamente uno de ellos tiene la mayoría del apoyo occidental y los otros pues terminan siendo los malos, ¿no? Porque también algo que ha hecho este periodismo blanco, ¿no? O el mundo occidental es poner, por ejemplo, ayer veía una gráfica de países que están a favor de Israel, países que están en contra y los neutros, ¿no? Y ahí ponían a México, ¿no? En los neutros. Pero ya poner eso, o sea, ver ese mapa y donde ves los que están en contra y que es, no sé, Corea del Norte, Rusia, China, India, o sea, la prensa y el mundo occidental creando un nuevo eje del mal, ¿no?
cuando yo creo que el eje del mal es el eje occidental, ¿no? O sea, si alguien encabeza el eje del mal, son los Estados Unidos, ¿no? E Israel lo acompaña, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el mundo occidental, vamos a seguir leyendo noticias desde la óptica occidental, y yo le pediría quizá a quienes nos miran, ¿no? Que bueno, que sigan esta cuenta en efecto de Palestina Hoy, y hay otras cuentas, ¿no? En donde, bueno, la información es un poco más verídica, ¿no? No están estas fake news, ¿no? Ayer soltaron esta de que habían decapitado a bebés, ¿no? La gente de Hamas, que resultó ser falso. Ahora se sabe, por ejemplo, que la chica que llevaban de este festival de baile, que no era un festival de paz, como lo han estado mencionando, simplemente un festival de baile que organizaron los colonos, que son súper radicales, que están afuera de Gaza, que tomaron el territorio a fuerza, ¿no? O sea, todas esas historias y ya con esto termino, todas esas historias que se están dando ahorita en un momento de la guerra, yo creo que nosotros, como alguien que nos quiere informar, bueno, buscar otros canales que no necesariamente sean los occidentales. Gracias, mi querido Alejandro Almazán. Manuel Hernández Borboya, tiene usted la palabra, señor. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, pues yo no he tenido oportunidad de visitar la zona. Yo lo que sé del tema, pues es a través de cosas que trato de leer, de informarme, tratar de sacar mis propias conclusiones a partir también de otros acontecimientos. Y desde mi perspectiva limitada, desde acá, desde México, yo lo que veo es que realmente se está exacerbando el conflicto en esa región que lleva pues, prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando principalmente Reino Unido y posteriormente también Estados Unidos, pues prácticamente instalan a Israel como una base militar para asegurar sus intereses en Medio Oriente. Hay quien hace esta similitud, ¿no? Israel no es realmente un país, sino es más bien una base militar de Estados Unidos y de Reino Unido para tratar de controlar la zona del Oriente Medio, luego de que se desarticuló el Imperio Turco Otomano entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso me parece significativo porque los ataques que vimos recientemente, pues, según pues he leído por ahí, no tienen parangón desde la Segunda Guerra Mundial, precisamente. Por eso hay que darle esa dimensión histórica a lo que estamos viendo hoy en día. A mí me parece que esto se está dando un efecto dominó en el mundo, porque realmente la lucha no es tanto de Palestina contra Israel. Si nos quedamos en esa óptica, creo que vamos a perder de vista la película amplia. Realmente es el colofón de pues la guerra por la hegemonía global. Es también consecuencia de lo que ha pasado en Ucrania. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo a Zelensky, el presidente ucraniano, decir que le preocupaba pues que el conflicto en Israel va a desviar la atención de lo que está pasando en Ucrania con Rusia y demás. Y me parece que en parte se explica por esta serie de sucesos que se están acelerando de alguna manera, por la manera en que el bloque hegemónico occidental, encabezado por Estados Unidos y Reino Unido, pues se está desfondando a varios niveles, en el aspecto económico, en el aspecto geopolítico, y al percibir esta debilidad del bloque hegemónico, con los problemas internos que tiene Estados Unidos, con la manera en que están financiando el tema de Ucrania, que ha sido cuestionado también dentro de Estados Unidos. Más de 40,000 millones acaba de aprobar Biden de dólares para seguir con el tema en Ucrania, cuando prácticamente pues ya muchos comentaristas ven una inminente derrota de Ucrania en este conflicto. Y de alguna manera me parece que los grupos extremistas árabes han visto esta debilidad sistémica, incluso en el mismo Israel, con las protestas internas que estaba enfrentando el régimen dictatorial ahora, porque pues ya ahora sí podemos hablar de una dictadura de Netanyahu, que acaba de decretar un estado de excepción para este asunto. Y que de alguna manera esa debilidad es percibida por algunos grupos radicales apoyados por países como Irán. Se ha mencionado mucho el papel que ha jugado Irán
a la hora de financiar y planear junto con estos grupos extremistas como Hamas y como Hezbollah, que apenas hace unas horas se acaba de también informar que ha habido un bombardeo masivo desde el Líbano por parte de Hezbollah contra el norte de Israel. Y esto ya es una guerra regional. Me parece que los grupos extremistas árabes que durante mucho tiempo han estado luchando contra la presencia del ente sionista, de alguna manera están aprovechando esta tormenta perfecta que está viviendo el bloque hegemónico en Occidente para tratar de encender el avispero, más allá de que uno pueda estar en contra de los métodos que utilizan estas organizaciones extremistas como Hamas o Hezbollah. Me parece que lo cierto es que están viendo una oportunidad de infringirle un daño al enemigo, hacer más evidente esta situación, y hoy queda muy claro pues cómo están funcionando los aparatos de esa propaganda occidental. Tú estaba viendo, por ejemplo, al embajador del gobierno palestino en Reino Unido, pues sortear las ofensivas retóricas y mediáticas de los periodistas de la BBC, de CNN, de varios medios de comunicación, de este apoyo tan evidente hacia la causa israelí, a pesar de que estamos viendo pues, en vivo y en directo cómo se ha recrudecido esta situación de exterminio y genocidio. Es decir, cómo estarán las cosas en el mundo que un país que se ha pasado bombardeando a sus vecinos como lo es Israel, pues ahora se presenta como víctima de una situación de conflicto que lleva muchos años, ¿no? Creo que el tema es que se va a encender toda la región de Medio Oriente a partir de esta situación. Todavía no queda muy claro qué posición van a tomar países como Arabia Saudita, que había tenido algunos acercamientos con Israel para tratar de normalizar las relaciones. Acaban de interrumpir ese proceso a partir de esta situación. Falta ver qué va a hacer algunos otros territorios como Jordania, como el mismo Siria, un país devastado por la guerra civil desde 2011, pero que de alguna manera pues también se está librando, se acaba de encender los ánimos entre muchos grupos precisamente para tomar las armas. En el caso de Gaza, digo, a mucha gente pues no le van a dejar más que huir de la zona de Gaza hacia Egipto en caso de que se abra ese corredor humanitario como ahora le llaman, pero a muchos pues no les van a quedar más remedio que tomar las armas. Yo creo que también ese fue parte de la estrategia cuestionable de Hamas, porque la represión que hemos visto por parte de Israel pues es una cosa tremenda. O sea, es el equivalente. Hay muchos paralelismos y podríamos decir que es un equivalente contemporáneo de lo que en su momento fue el nazismo de Hitler, con lo que hoy estamos viendo por parte del régimen de Netanyahu contra Palestina, donde buscan el etnocidio, exterminar enteramente a un pueblo. ¿Cómo puede? Yo entiendo que no es justificable éticamente la posición de los grupos extremistas, pero pues tampoco es que les hayan dejado mucha más alternativa, ¿no? Cuando la vía política está completamente trabada, está completamente todos los poderes de la ONU, que además fue un mecanismo por el cual se instituyó el Estado de Israel. Pues ¿qué le queda a esos grupos opositores que han pasado durante décadas tratando de solucionar la situación por la vía política o encontrar alguna rendija, y cada vez se ve más cerrada esa opción? Por eso a mí me parece entendible que ahora en este momento de debilidad sistémica en todo el bloque hegemónico occidental, los grupos extremistas hayan decidido hacer esto, y me parece que es un polvorín que se va a regar como la pólvora. O sea, ya estamos viendo ahorita que Hezbollah es el otro actor que está entrando directamente en el conflicto. Estados Unidos ya está movilizando también algunos tropas navales, algunos portaaviones y barcos acorazados a la zona para tratar de asegurar sus intereses en la región. Hemos visto posicionamientos muy fuertes por parte del gobierno de Irán apoyando a estos grupos extremistas, y me parece que de alguna manera pues se va a encender la zona. Por eso estas cuestiones de que algunos por ahí manejan la versión de que los servicios de inteligencia del Mossad permitieron este ataque masivo de Hamas para que Netanyahu pudiera solventar
las protestas internas por los cambios que ha tratado de implementar en el Poder Judicial, con medidas abiertamente dictatoriales, y tratar de sortear su crisis interna. A mí me parece que esto es un poco desmesurado. Yo no sé si de alguna manera también hay grupos dentro de Israel que tratan de tumbar a Netanyahu dentro de todo este polvorín. Pero lo cierto es que pues ahora Israel se va a ver asediada por varios frentes de batalla, ¿no? Desde varias posiciones del territorio, desde Siria, desde Líbano, desde la Franja de Gaza, y los pone en una situación complicada. Digamos, la superioridad militar que tiene en estos momentos Israel, pues le permitirá maniobrar con la situación, pero sin duda, si esto escala en las próximas semanas, pues es un colofón de una guerra más grande, que es la guerra por la hegemonía mundial, que tiene sus otras cajas de resonancia en lugares como Ucrania. Aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos y Reino Unido al respecto? ¿Cómo van a financiar dos guerras de manera simultánea? ¿Van a financiar Ucrania y también van a financiar a Israel en estos asuntos? ¿Cómo lo va a interpretar la población dentro de Estados Unidos? Eso son varias preguntas que creo que hay que verlo desde una mirada más amplia. Las otras potencias que están en disputa dentro de esta lucha global, que son Rusia, ha mantenido una posición más mesurada, no lleva tan mal las relaciones con Israel, entonces han mantenido un poco al margen, con algunas críticas ahí muy por encimita por parte de Putin. Pero en el caso de China hemos visto también una posición mesurada, pero con un apoyo a Palestina. A mí me queda la duda de hasta qué punto los chinos estarán metiendo dinero en este conflicto. Yo todavía no veo algo claramente que me permita señalar eso, como sí lo hay, por ejemplo, en el caso de Irán, que pues hasta lo han reconocido públicamente. Entonces, me parece que es un tema que va a seguir escalando, pero que no hay que quedarnos nada más en el conflicto de Israel y Palestina, sino que tiene que ver con una guerra global, que incluso pues yo sí me atrevo a señalar que ya hay señales muy claras de que estamos viviendo en una tercera guerra mundial distinta a las otras, una guerra multidimensional en varios frentes, donde el frente económico pues es parte de esta guerra, con todo el tema de la desdolarización y demás, y por eso me interesa pues verlo y analizarlo también desde una perspectiva más amplia, porque creo que este asunto va a mover muchas otras cosas, va a causar un efecto dominó en otras regiones muy distantes que a lo mejor ahorita no ni siquiera medimos, pero que puede tener ahí algunas resonancias en lugares como Taiwán, en Corea, en otros puntos álgidos del mundo donde se está librando esta lucha contra la decadente hegemonía globalista, que se le está yendo de las manos el control del mundo una vez que se ha derrumbado el proyecto neoliberal tras la pandemia y con la guerra en Ucrania. Gracias Manuel Hernández Borbolla. Bueno, complemento también, también me parece que es importante colocar ahí algunos otros elementos de ataques previos que ha habido durante este año por parte del gobierno de Israel en varios puntos de los pueblos palestinos. Uno es en Jenin. En julio pasado también hubo otro ataque con disparos aéreos en Jenin, también en Jericó en el mes de febrero. Y yo lo comento también y retomando un poco lo que decía Temoris y decía Alejandro, yo he tenido la oportunidad de estar en 3 ocasiones ahí y hemos documentado ahí situaciones pues muy duras. Puedo decir, y lo he comentado en algunos otros momentos, las cosas más horribles que yo he visto en mi vida están ahí en Palestina, particularmente en Jenin y en Belén, y en Tamaulipas. Son los lugares donde he visto escenas tremendas. Esto que señala Temoris cuando hay ataques o bombardeos, o estos aviones supersónicos que uno no está acostumbrado acá, ¿no? Y cuando pasan a una altura considerable, te puede cimbrar todo, incluyendo los bombardeos. A mí me queda esta parte de que pues se va a incrementar el genocidio contra el pueblo palestino.
y que este ataque de Hamás, este cobarde ataque de Hamás, pues únicamente le dio el pretexto perfecto a Netanyahu y a las corrientes más duras del sionismo que hay actualmente en Israel. Estábamos documentando también esto que ha estado sucediendo en Jericó, que está en la frontera con Jordania, donde pues también se registraron ataques, perdieron la vida también varios palestinos, lo mismo que en Belén y lo mismo que en Jenin. En Belén y en Jenin fueron en julio pasado y en febrero fue en Jericó. Es decir, que esta es una situación que se le ha repetido al pueblo palestino una y otra vez, pero son notas que no venden y que los medios comerciales pues nunca le han dado una dimensión a este genocidio que tendría que estarle dando en estos momentos. Y bueno, yo quería añadir esto, cuando estuvimos por allá en el último viaje, nos tocó coordinarnos también allá con algunos colegas y grupos donde podíamos tener reuniones con la gente de Fatah o Al-Fatah, este partido de la Organización para la Liberación de Palestina, obviamente con Hamás no hay manera. A la Franja de Gaza logramos entrar una vez, es solo una vez en mi vida logré estar dentro de la Franja de Gaza. Esas imágenes que usted ve que le pasábamos hace un rato, antes, como titulamos las fotos, antes en Gaza y hoy en Gaza. Y esta es parte de esta ciudad de, como señalaban, de 40 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, y estos son los altos contrastes y que un apartheid tremendo que sigue habiendo en el contra el pueblo palestino, en donde hay que hablar en algún otro momento de los muros que se han ido construyendo y se siguen construyendo dentro de Israel, dentro de Palestina, y donde uno encuentra escenas surrealistas como estos campos de refugiados, por ejemplo, en Belén, que están en las orillas de Belén. Los campos de refugiados están en las orillas de Belén. Son situaciones que de veras apenas se pueden creer y que lamentablemente se van a agudizar. Hay reportes donde se endureció el ejército israelí y el gobierno israelí contra pues distintos poblados palestinos, ya no solamente contra los ataques a la Franja de Gaza, que ahí pues se siguen manteniendo, sino que la hostilidad, no digo ataques, la hostilidad se recrudeció hacia todos los poblados donde hay pueblo palestino. En fin, es algo que seguiremos hablando y yo nada más quería añadir algo. Sí, adelante. Que yo creo que es importante. O sea, es que por el tiempo, o sea, es extremadamente complejo todo lo que estamos hablando. Yo he dejado a lo largo de estos días un montón de posts y tweets, o sea, en mis redes sociales para quien tengan interés. He escrito un montón sobre esto y lo seguiré haciendo. Ahora quería tocar varios puntos más, no se puede, pero yo creo que uno sí es muy importante. Los israelíes se confiaron y cometieron este enorme error de permitir que los tomaran por sorpresa, porque dieron por hecho que su superioridad militar y su superioridad de inteligencia era tan grande, estaban tan por encima de los palestinos, que los palestinos no serían capaces de provocarles un daño. Ellos pensaron que podían seguir pateando el bote de la situación, haciendo que solamente una de las partes, los palestinos, pagara el precio y que ellos podían seguir, los que son religiosos, estudiando la Torá, y los que no lo son, bailando en fiestas, mientras los palestinos sufrían. Esto, sin condonar la violencia de Hamás, demuestra que esa idea estaba totalmente errada. Ellos pensaron que podían prolongar el conflicto eternamente porque tenían la de ganar en el largo plazo. Y ahora vino esa situación a cobrarles a ellos también un precio.
O sea, la idea de que pueden seguir administrando un conflicto eterno acaba de demostrar sus fallos. Y el problema es que eso solamente refuerza las posiciones extremas de ambos lados. O sea que refuerza la prolongación del conflicto. Pero la única forma en que la población civil, tanto palestina como israelí, deje de sufrir es que los moderados de ambos lados logren controlar a sus extremistas y ponerse de acuerdo para llegar a una solución que sea aceptable y correcta para ambos pueblos. Gracias, Temoris. Pues miren, nos quedan unos 5 minutitos, salvo que quieran sí añadir algo más ahí, Alejandro, porque creo que no nos va a dar tiempo para profundizar en el otro tema. Si les parece, dejamos solo este tema y con este cerramos en reflexiones finales, ¿les parece? Sí. Sí, bueno, para mí sí. Sí, es mucho mejor, ¿no? Este tema que las encuestas de Sheinbaum, todo eso. Bueno, no, mira, yo creo que también en la literatura, digo, si uno va a buscar libros, casi la mayoría son libros pro judíos, ¿no? O sea, digo, lo vemos en el cine, lo vemos, ¿no? En la literatura igual. Pero hay muchos libros. Ahorita, por ejemplo, uno que es muy pro judío es uno que escribió Vargas Llosa, ¿no? No, obviamente, ¿no? Pues, ¿qué va a ser? Obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, hay varios libros. Un amigo periodista, Oscar Camacho, y yo, pues contribuimos con un librito que es que espero. Voy a conseguir algunos libros para que se los podamos regalar a alguien, al público de Rompeviento, ¿no? Y yo creo que, digo, en este pequeño librito lo que intentamos hacer, sí, es un libro pro-palestino, por supuesto, y tratamos de alguna manera explicar desde nuestra óptica pro-palestina lo que le pasa al pueblo. Me acuerdo cuando lo presentamos en la feria de la FIL de Guadalajara en el 2011, se nos fueron encima, ¿no? Llegó mucha comunidad pro israelita a decirnos pues lo de siempre, ¿no? Antisionistas, etc., antisemitas, etc., ¿no? Nos condenaron, pero bueno, yo creo que el libro, o lo que nosotros intentamos de hacer, y como seguramente Temoris lo hizo en su momento, como lo has hecho tú en Rompeviento, Ernesto, o sea, tratar, ¿no? De contar estas historias, ¿no? De lo que vive el mundo palestino, o el palestino en el su diario trajinar, ¿no? Que como tú bien creo que lo apuntas, Ernesto, a mí también creo que lo más horroroso que he visto es en Palestina. Yo fui cuando estaba la guerra del narco también aquí en la ciudad, en México, ¿no? Y la verdad es que no se parecía en nada, o sea, absolutamente nada nuestra guerra del narco con lo que realmente estaba pasando, y ya estamos entonces hablando de cosas pues, verdaderamente más horrorosas, ¿no? Porque si la guerra del narco aquí nos estremece, ¿no? Lo que le pasa a los palestinos todos los días, o sea, te vuela la cabeza, ¿no? O sea, tú terminas, queriendo o no, terminas apoyando a ese pueblo oprimido, ¿no? Así que bueno, pues ojalá yo trataré de darles algo. Solamente les quiero leer un parrafito de una historia que se llama La balada de las muyajidas. Las muyajidas son estas mujeres que se pueden poner bombas, ¿no? Y se hacen explotar, ¿no? Y una dice, la arrestaron. Por forrarse dinamita y querer estallarse en el corazón de Jerusalén, la arrestaron. Ocurrió en la noche, a una hora en la que incluso Dios ya se había ido a dormir. Ningún palestino salió cuando los militares israelíes derribaron la puerta a patadas y empuñaron las Uzi, las Trabor y las Jerichó 941. Itaf Yan escuchó su futuro en las palabras de un soldado, uno que no conocía piedad alguna, y supo con certeza que la iban a matar, ¿no? Bueno, son varias crónicas, son 10 crónicas. Yo de verdad me voy a comprometer para que le puedas dar ahí a tu público, Ernesto, ¿no? Y poder ver, sí, desde una mirada quizás sí pro-Palestina, también el conflicto, ¿no? O sea, desde otros ojos, desde otra mirada. Gracias, Alejandro. Pues te tomamos la palabra. Ahora sí que ya rugiste, León, sobre el tema. Manuel Hernández Borbolla, ¿con qué cierras? A mí me parece que es importante entender el papel que juega Israel dentro de la geopolítica global, porque a final de cuentas la élite sionista, promotora del Estado de Israel, tiene muchos
vínculos fuera de Israel y en las principales sedes del imperio hegemónico globalista occidental que está en un proceso de decadencia, ¿no? Y esto es principalmente pues por el control que tienen de dos aspectos fundamentales, el control que tienen de los grandes capitales en el aparato financiero global a través del control de los principales bancos privados, y dos, pues el conglomerado mediático. Prácticamente todos los medios de comunicación pues tienen entre sus directores o entre su junta de dueños pues a personajes promotores del sionismo que ha hecho que Israel sea un actor distinto a otros países de su tamaño, de su población, de su economía y demás, ¿no? Sumado a los aparatos de inteligencia como el Mossad. Acuérdense que, por ejemplo, hay señalamientos de que este productor de Hollywood, Harvey Weinstein, el depredador sexual, pues fue agente del Mossad, para que más o menos dimensionemos los vínculos y los tentáculos que tiene esta red de poder Israel. O sea, Israel es un caso de estudio muy interesante que explica cómo está la correlación de fuerzas a nivel internacional. No es casualidad que los mismos que han apoyado a Ucrania estén hoy apoyando a Israel con tácticas bastante sucias de guerra de propaganda, como este asunto de los supuestos 40 niños decapitados, que pues es un rumor ahí soltado por alguien que ya ni siquiera hay alguna imagen, nada que sostenga esa situación, y se vuelve un escándalo mundial que ha sido desmentido en las redes, a la par que los grandes medios de comunicación hegemónicos a nivel mundial, pero también a nivel mexicano. O sea, tú ves a los medios de la derecha mexicana y están completamente alineados a la retórica que se les ha sido dictada desde esta élite globalista, desde Washington, desde Londres, para reproducir el tema de que Israel es la víctima en este conflicto, cuando realmente pues los grandes genocidios, como lo que está ocurriendo hoy en Palestina, pero también en otras regiones del mundo, como lo que está ocurriendo en Yemen, que ha sido completamente invisibilizado, el genocidio que también se ha documentado en fechas recientes en Armenia, con el conflicto con Azerbaiyán, que es otra zona que también puede calentarse dentro de este efecto dominó, o que ya está caliente y puede calentarse todavía más. Por eso creo que es importante entender la película completa y no nada más quedarnos en la dinámica interna de lo que está ocurriendo en Israel y Palestina, porque me parece que esto va a tener connotaciones y efectos en varios frentes, ¿no? Yo lo veo como una gran guerra mundial, una tercera guerra mundial, que se está librando en varios frentes de batalla, cada vez más evidentes, y donde solo falta el choque frontal entre las potencias para que termine de estallar este asunto. Lamentablemente yo no veo en el escenario futuro una salida política. Se han agotado la vía política dentro de este choque por la supremacía mundial, y me parece que lo que vamos a ver en los años siguientes pues va a ser la intensificación de conflictos de este tipo. Ahí está también el antecedente de África, todo lo que está pasando en África con los levantamientos en Níger, Burkina Faso y demás, es parte de esta guerra en contra del colonialismo occidental. Se está derrumbando la hegemonía occidental. Por ahí leí algunos comentarios de la audiencia que qué se podía hacer para apoyar a Palestina o este tipo de casos. Lamentablemente yo no veo que se pueda hacer algo directamente para apoyar a Palestina, pero sí me parece que es importante documentarnos, informarnos y hacer activismo político desde las redes, desde diferentes trincheras, para entender la magnitud del conflicto político global que estamos viviendo actualmente, porque también hay resonancias en México. Ojo, allá hay ya varias voces de los republicanos cada vez más constantes y cada vez más reiteradas de que piensan invadir México, y aunque parezca hoy en día fantasioso, no está tan lejos ese escenario, que debemos de nosotros también tener ahí las señales de alarma en cuenta, debido a cómo se están calentando las cosas a nivel internacional. Lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos años, pues es tratar de reafirmar su hegemonía en América Latina a través de golpes de Estado como el de Bolivia, metieron mano en Brasil, intentaron un golpe de Estado en Venezuela, hoy están desplegando tropas en Perú con apoyo de la oligarquía peruana, están haciendo lo mismo en Ecuador. Entonces,
es probable que también la situación en América Latina se recrudezca conforme Estados Unidos vaya perdiendo su poderío en otras regiones del mundo. Entonces hay que tener cuidado y entender cómo una situación en Medio Oriente puede también tener repercusiones en el contexto mexicano y de América Latina. Por eso yo sí creo que pues hay que profundizar en nuestro entendimiento de esta situación y librar una batalla contra el conglomerado mediático, ¿no? Ese para mí es lo principal, la disputa de narrativas. Mientras esta élite globalista occidental siga teniendo el control tan férreo que tiene de las grandes narrativas, va a ser difícil que haya cambios en el mundo. Hay que disputarles la narrativa y por eso yo creo que la principal lucha es contra el conglomerado mediático, que es el brazo ideológico de esta élite globalista financierista que despliega su guerra de propaganda a través de medios como el Financial Times, el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, los medios españoles, los medios ingleses. O sea, es una lucha bastante grande y por eso yo soy muy insistente en que los gobiernos progresistas en América Latina deben de tener en cuenta que si no hay un cambio en la correlación de fuerzas en los medios de comunicación, pues vamos a ser más susceptibles a seguir viviendo este tipo de chingaderas dentro de la gran película por la batalla de la hegemonía global. Así es. Pues Manuel Hernández Borboya, Temoris Greco, Alejandro Almazán, como siempre, muchísimas gracias. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, un fuerte abrazo. Gracias, suerte.